Mis padres dejaron de hablarme hace 9 años. Luego, exigieron que renunciara a la herencia de mi abuela. Cuando dije que no, mi papá me golpeó con un bate de béisbol, rompiéndome 2 costillas, solo para descubrir que yo era capitana de la Armada de México. Cuando llegó la policía, me llamaron desesperadamente pidiendo ayuda. Primero fue el sonido, madera contra hueso, un golpe sordo que me vació los pulmones. El bate rebotó en el suelo de mosaico y rodó bajo la mesita de centro de la abuela. Yo estaba de rodillas, con la mejilla contra su tapete tejido de Oaxaca, saboreando el polvo y un gusto a metal. Las botas de trabajo de papá se plantaron frente a mí. «Vende la casa», dijo. «Tu hermana necesita el dinero». Intenté respirar. El dolor se deslizó bajo mis costillas, como una navaja. La ventana del salón estaba entreabierta. Las campanitas de viento de los vecinos producían una música brillante y cruel. Esta habitación solía oler a jazmín y a cera de abeja. Esa noche, olía a miedo. «Por favor, no lo hagas». La voz de mi mamá, Elena, revoloteó detrás de él. Mi hermana, Isabela, merodeaba cerca de la puerta, con los brazos cruzados. «La abuela Rosa la quería para la familia», espetó ella. «La abuela escribió su testamento», dije, o intenté decir. Las palabras se debilitaron contra el dolor. Papá levantó el bate de nuevo. Una sirena partió la noche. 2 juegos de luces se acercaron. Los neumáticos mordieron la grava del camino de entrada. La puerta principal se abrió de par en par y 3 uniformes llenaron el marco. Un agente de la policía estatal y 2 de la policía naval. «¡Suelte eso!», gritó el agente estatal. El bate cayó con estrépito. Las manos de papá se levantaron. Uno de los hombres de la policía naval me miró con los ojos entrecerrados, y luego se enderezó. «Capitana Ramírez», dijo, con una voz tan firme como la de un desfile. «Mi capitana, está herida». La habitación contuvo el aliento. Los dedos de mamá volaron a su boca. Mi hermana me miró como si hubiera empezado a hablar en otro idioma. Papá miró del marino a mí, luego a las medallas en la vitrina sobre la chimenea, y de nuevo a mí, calculando, de repente, perdido. «Estoy bien», mentí. Cuando intenté ponerme de pie, mi costado izquierdo se iluminó de un dolor blanco, y el policía naval, el oficial Mendoza, me sujetó el codo con cuidado. El agente estatal esposó a mi padre y le leyó sus derechos sobre mi respiración entrecortada. En el porche, los vecinos fingían no mirar. Don Carlos, el de enfrente, estaba de pie detrás de su camioneta como si fuera un púlpito. La radio de Mendoza graznó, posible fractura de costillas. Luego, más suavemente, a mí, mi capitana, no se mueva. Me quedé quieta. El polvo danzaba a la luz de la lámpara. Cuando los paramédicos entraron deprisa con una camilla, el tono de uno de ellos fue enérgico y amable. «Nombre». «Capitana Sofía Ramírez», dije, obstinada sin motivo alguno. Me deslizaron sobre la tabla, y mientras pasábamos junto a la chimenea, vi la fotografía de la abuela con su sombrero de domingo, los ojos divertidos como siempre. Si ella hubiera estado aquí, habría puesto la cafetera y nos habría hecho sentar a todos, hasta que la verdad trajera la calma. Papá se encontró con mi mirada mientras el agente se lo llevaba. En el espacio entre nosotros, vi al hombre que me enseñó a andar en bicicleta y al hombre que blandió un bate, ambos presentes y discutiendo bajo la misma piel. Gesticuló algo con la boca, quizás mi nombre. No pude distinguirlo. La ambulancia olía a plástico y a desinfectante. El paramédico me preguntó por el dolor. Le di números e intenté no hacerme la heroína. En el Hospital General de Veracruz, un técnico de rayos X silbó suavemente, sin malicia. 2 fracturas, confirmó el médico más tarde, tocando una pantalla. Tiene suerte de que no le haya perforado un pulmón. Asentí, porque eso es lo que haces cuando alguien te concede misericordia. La noche se posó contra las ventanas. La televisión murmuraba para nadie. Una enfermera ajustó mi cama y me preguntó si quería un vaso con agua. Me temblaban las manos cuando lo levanté. Ella lo sostuvo conmigo, sin aspavientos. El oficial Mendoza apareció en la puerta, con la gorra bajo el brazo.
Mi capitana, dijo, el Ministerio Público está tomando declaraciones. Podemos hacerlo más tarde. Ahora está bien. Se sentó en la silla de visitas como si no le perteneciera. Siento que haya tenido que presenciar el peor momento de mi familia, le dije. Él negó con la cabeza. He visto peores cosas en el malecón en día de quincena, pero cuando la llamé capitana, su padre pareció un hombre que por fin se daba cuenta de dónde está el norte. Me dejó de hablar hace 9 años. Por la armada, por no querer hacerme cargo del negocio familiar. La abuela siguió escribiendo. Me dejó la casa. Ahora querían sacar a mi hermana de un apuro. El Estado presentará cargos por lesiones calificadas y daños a la propiedad, dijo. Si usted quiere añadir algo más, es su decisión. Tenemos fotos. La cámara del timbre de los vecinos grabó la llegada. Casi me río. México, la tierra de los timbres que todo lo ven. Gracias, dije. Él inclinó la cabeza y me dejó con los pitidos y las ruedas del pasillo. A solas, dejé que los medicamentos suavizaran los bordes y que la memoria hiciera su viejo trabajo. 9 años de rostros y habitaciones pasaron en desfile, viviendas de la base naval con paredes delgadas, una Navidad de tianguis, guardias de medianoche en el puente mientras un destructor se movía como una ciudad silenciosa. Los sobres florales de la abuela, con frases firmes en tinta temblorosa. El deber te hace fuerte, no dura, escribió una vez. Llevaba esa frase como una piedra en el bolsillo. Un capellán castrense con un suéter gris asomó la cabeza. Necesita una oración. Quizás más tarde, dije. Primero necesito quietud. El médico regresó. La dejaremos en observación esta noche. Hielo, descanso y una revisión la próxima semana. El personal de atención a víctimas pasará a verla. ¿Tiene a alguien a quien llamar? Miré el teléfono en la bandeja. Llamadas perdidas y mensajes de texto. Mi hermana, mi madre, papá y don Carlos, que vio las luces. Rezando por ti, capitana. Estaré bien esta noche, dije. No era fanfarronería. Era terquedad vestida de uniforme. Me arrastré hasta la capilla con mi soporte de suero. Los vitrales arrojaban azul y rojo sobre las bancas. Me senté y acompasé mi respiración con el color, hasta que el dolor amainó. Abuela, dije en voz baja. Vinieron por la casa. Decirlo en voz alta lo hizo más pequeño. De vuelta en la habitación, llamé al detective y le di los datos básicos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? El bate, la lámpara rota, las 2 costillas rotas. Cuando me preguntó sobre presentar más cargos, le dije que lo decidiría mañana. Dijo que volvería a llamar sobre el mediodía. Dejé que el presente se asentara. Por la mañana, habría declaraciones y decisiones. Esa noche, había hielo, respiración y el trabajo de no dejar que el dolor me volviera mezquina. Por la ventana, un helicóptero médico pasó zumbando y se desvaneció. Imaginé el porche de la abuela, el columpio, el seto de jazmines, la bandera que dobló para mí la noche antes de que me embarcara. Vuelve más amable de lo que te fuiste, me había dicho. Fuerte no es lo mismo que dura. No sé cuánto tiempo estuve allí tumbada, repitiendo eso. Cuando el sueño me encontró, me dejó un solo pensamiento para llevarme a la mañana. Volvieron esta noche. Yo sigo aquí. No me fui de casa enfadada. No al principio. Empezó con un silencio que se alargó demasiado entre nosotros, como una cuerda tensa a punto de romperse. Papá quería que me hiciera cargo del negocio de plomería de la familia. Trabajo honrado, decía, pero yo quería el mar. Quería servir. Cuando le dije que me habían aceptado en la heroica escuela naval militar, se rió. ¿Tú, recibiendo órdenes? Ni siquiera puedes sacar la basura sin discutir. Mamá intentó hacer las paces. Es un trabajo estable, Arturo. Tendrá una pensión. Él le lanzó una mirada que congeló la habitación. No tendrá nada cuando yo termine con ella. Eso fue hace 9 años. Recuerdo el crujido de la grava bajo mis botas mientras caminaba por el sendero de la entrada, con mi maleta al hombro.
El aire olía a lluvia y a gasolina. Él no se despidió. Mamá se quedó junto a la luz del porche, con la mano medio levantada como si quisiera saludar, pero no pudiera. Conduje hacia el este hasta que la radio se convirtió en estática. Por la mañana, ya estaba en la oficina de reclutamiento en Veracruz, firmando papeles que me enviarían lejos de casa y de todo lo que todavía dolía. La Armada no hizo la vida más fácil. Solo le dio forma. Diana al amanecer. Inspecciones tan rigurosas que cortaban. Aprendí a doblar una camisa en cuadrados perfectos, a comer en 7 minutos, a dormir cuando me lo ordenaban. Aprendí que el miedo no es un enemigo, es una brújula. Y, por primera vez, pertenecía a algún lugar. Las cartas de la abuela Rosa llegaban todos los meses. Nunca mencionaba a papá. Su letra era pulcra, temblorosa, pero orgullosa. Sofía, vi tu foto en el periódico local. Te ves tan fuerte. Recuerda, el deber te hace fuerte, no dura. Hay una diferencia. Cuando repartían el correo, sus sobres siempre olían ligeramente a loción de jazmín. Los guardaba en mi casillero como pequeñas anclas de otro mundo. Durante los despliegues en el Golfo de México, le respondía entre guardias. Cuando llegaban los nortes, pensaba en la ventana de su cocina traqueteando con el viento, y en cómo ella apretaba una palma contra el cristal y decía, el tiempo pasa. Tú solo mantente firme. Me mantuve firme. Me perdí cumpleaños, bodas, funerales. Mi primo se casó. Mi hermana tuvo un bebé. Papá expandió el negocio sin mí. Me envió un solo mensaje de texto en todos esos años. No vuelvas sin un centavo. No respondí. Para mi 5.º año, ya era teniente de navío. Estábamos anclados frente a la costa de Campeche cuando mi comandante me entregó las órdenes de ascenso, capitana de corbeta. Me dio una palmada en el hombro. El trabajo duro tiene su recompensa, Ramírez. Mantén el rumbo. Esa noche, me senté sola en la cubierta, mirando el agua que nunca termina. La luna flotaba como una moneda de plata, y me di cuenta de lo pequeñas que parecían las disputas familiares en comparación con un océano al que no le importaba quién tenía razón. Aún así, guardaba la última carta de la abuela doblada en mi cartera. Perdona donde puedas, pero nunca dejes que nadie te robe la paz. Cuando por fin tomé un permiso, conduje de vuelta por el viejo barrio. El buzón seguía inclinado de la misma manera. El local familiar tenía un nuevo letrero, Plomería Ramírez e Hijos. Pero yo ya no era el hijo. A través de la ventana, vi a mi hermana detrás del mostrador, con el pelo más corto, el rostro más afilado. Levantó la vista, se quedó helada y luego se apartó antes de que nuestras miradas se cruzaran. No entré. En cambio, conduje hasta la casa de la abuela, la casita blanca en la calle de los Almendros. El porche estaba un poco hundido, pero la bandera que ella había colgado todavía ondeaba, descolorida y orgullosa. Me senté en los escalones hasta que la luz se volvió dorada y pensé en todas las cosas que perdemos por esperar a que otros cambien primero. Esa noche, me alojé en un motel junto a la carretera federal. El recepcionista era un viejo infante de marina con una pierna ortopédica. Vio el pin de la Armada en mi maleta y asintió. ¿Problemas familiares?, preguntó. Algo así. Él se rió suavemente. No siempre aplauden lo que no entienden, mija. Durante los años siguientes, me mantuve ocupada. Las responsabilidades de mando se multiplicaron, las medallas acumularon polvo y el mundo siguió adelante. Pero cada Navidad, llegaba una tarjeta de la abuela. A veces una breve oración, a veces solo su firma y el dibujo de una paloma. En 2017, la tarjeta no llegó. Me dije a mí misma que se había olvidado, que el correo iba lento. Cuando pasó enero, llamé a su teléfono fijo. Nadie respondió. Una semana después, un vecino me dejó un mensaje en el buzón de voz. Sofía, lo siento. Tu abuela falleció anoche. Me senté en mi coche, fuera de la capilla de la base, con el cuello del uniforme desabrochado, mirando a la nada. 9 años de silencio de mis padres, una voz amable que se había ido. En su funeral, me paré junto al ataúd, vestida con mi uniforme de gala.
El padre habló sobre la fe y la familia, palabras que sonaban a la vez demasiado pequeñas y demasiado grandes. Después del servicio, algunos primos asintieron cortésmente. Uno susurró: «Tu padre debería haber estado aquí». No respondí. Cuando bajaron el ataúd, el viento atrapó el borde de la bandera. Me apreté las costillas, recordando la noche en que la abuela dijo: «Incluso cuando la tormenta te rompe, también te da forma». Mientras me giraba para irme, el abogado se acercó. «Señorita Ramírez, su abuela dejó algunas instrucciones en su testamento. Quizás quiera pasar por mi oficina el lunes». Esa tarde, recorrí la propiedad por última vez. El jardín estaba invadido por tréboles, el columpio del porche crujía suavemente. Susurré: «Yo me encargaré, abuela». «Lo prometo». El sol se ocultó detrás de los almendros. El deber me llamaba de vuelta a la base, pero una parte de mí se quedó en ese porche, esperando algo que aún no podía nombrar. Y en la quietud de ese viaje de regreso, lo sentí por primera vez, un temblor en la distancia, el débil sonido de unos pasos que se volvían hacia mí. El lunes llegó, gris y pesado, con llovizna. Conduje por la calle de los almendros con los limpiaparabrisas chirriando y aparqué junto al viejo despacho de abogados, al lado de la oficina de correos. Las letras de latón en la puerta todavía decían: «Morales y Asociados, abogados». Dentro, el aire olía a papel y aceite de limón, como el salón de la abuela. Una joven secretaria me condujo a la parte de atrás. El abogado, el licenciado Morales, tenía ahora el pelo blanco y unas gafas que se le resbalaban por la nariz. «Sofía», dijo suavemente. «Siento tu pérdida. Tu abuela era una mujer extraordinaria». «Ella era el ancla de todos nosotros», dije, incluso cuando el barco iba a la deriva. Él sonrió débilmente y abrió una carpeta de manila. Dejó un testamento sencillo. Sin complicaciones, sin fideicomisos ni condiciones. Tenía muy claro lo que quería. Asentí, sabiendo ya lo que iba a decir, pero sin estar preparada para escucharlo en voz alta. Leyó: «A mi nieta, la capitana Sofía Ramírez, le dejo mi casa en el número 23 de la calle de los Almendros y todos mis ahorros restantes. Pues ha servido a su país con la integridad que su abuelo demostró una vez. Que esta casa sea siempre su puerto seguro». Parpadeé. «¿Eso es todo?» «Eso es todo», dijo él. Ella tomó la decisión por sí misma. Me dijo que te había visto luchar para salir adelante sola. Quería que tuvieras paz, Sofía. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Y mis padres?» Él suspiró. Les dejó una sola carta. Dijo que confiaba en que encontrarían la gracia a su debido tiempo. 2 semanas después, me mudé a la casa. La habitación todavía conservaba su aroma, jabón de jazmín y café recién hecho. Las paredes estaban llenas de fotos enmarcadas: el abuelo de uniforme, la abuela con su sombrero de domingo y una mía en la graduación, la única que había ampliado. Los vecinos pasaban con cazuelas de picadillo y condolencias. Arreglé el columpio del porche, cambié las cortinas y planté nuevas bugambilias junto a la valla. Por la noche, me sentaba en su mecedora en el porche, escuchando a los grillos. Estaba tranquilo, pero no vacío. Se sentía merecido. Un mes después, la tranquilidad se rompió. Volví a casa después de correr por el malecón y encontré la camioneta de papá en la entrada. Estaba de pie bajo el porche, con la gorra en la mano, y la lluvia goteaba del borde. Mamá estaba sentada en la cabina, mirando su teléfono. Se me encogió el corazón. 9 años de silencio y ahora esto. «Papá», dije con cautela. «¿Qué haces aquí?» No me miró a los ojos. «Tenemos que hablar». Crucé los brazos. «¿Sobre qué?» «Tu hermana. Está en problemas». Su voz tenía ese viejo tono de mando, como si el mundo todavía se doblegara a su voluntad. Tarjetas de crédito, préstamos de los que no pagan, malas decisiones. Debe mucho. Esperé. Tomó aliento. 3 millones de pesos, quizás más. Tenemos que vender este lugar. Casi me río. Tenemos. Esta casa debería haberse quedado en la familia, dijo.
No es justo que te lo quedes todo. La abuela eligió, dije, serena. Es su casa, su testamento. Se acercó un paso, la ira encendiéndose en sus ojos. Estaba confundida al final. Le llenaste la cabeza con tonterías de la armada. Papá, dije en voz baja, no reescribas aquello a lo que te negaste a asistir. Mamá bajó la ventanilla de la camioneta. Sofía, mi amor, tu hermana está embarazada de nuevo. ¿Está asustada? Me volví hacia ella. Yo también lo estoy, mamá. Tengo miedo de perder a la abuela 2 veces. Una cuando murió, y otra ahora que empiezan a dividir su amor en pedazos de propiedad. La mandíbula de papá se tensó. Construimos el nombre de esta ciudad y tú dejarás que se pudra por un uniforme. Quizás lo deje descansar, dije. Masculló una maldición en voz baja. Has cambiado. Tuve que hacerlo, dije. 9 años te dan tiempo. Golpeó su gorra contra su pierna, haciéndole un gesto a mamá. Vámonos. La camioneta se alejó rugiendo, dejando marcas de neumáticos en el lodo. Esa tarde, encontré una carta metida en el buzón. Sin sello, solo mi nombre. La letra era de mamá. Sofía, tu padre es terco, pero está desesperado. Por favor, piensa en tu hermana. Ella no tiene lo que tú tienes. Con cariño, mamá. Puse la carta junto a la foto de la abuela. Ella tuvo opciones, mamá, susurré. Todos las tuvimos. Las semanas siguientes trajeron de nuevo el silencio, pero esta vez se sentía más pesado. El teléfono vibraba por la noche. Números desconocidos, mensajes cortos. Eres una egoísta. Te crees mejor que nosotros. La abuela se avergonzaría. Quizás lo creían. Quizás necesitaban creerlo. Seguí trabajando, papeleo de la base, reuniones en línea, una vida tranquila entre el deber y el recuerdo. Los domingos, conducía hasta la tumba de la abuela con flores frescas y le contaba lo que estaba pasando. Le decía, quieren la casa. Y en mi mente, escuchaba su respuesta serena, deja que quieran. Tú mantente firme. Una tarde, llegó una carta del juzgado de lo familiar confirmando mi propiedad. No se había presentado ninguna impugnación. Legalmente, el asunto estaba cerrado. Emocionalmente, no lo estaba. La semana siguiente, vi a papá en el supermercado. Estaba más delgado, más viejo. Le temblaban las manos cuando cogió el carrito. Por un segundo, pensé que se alejaría. En cambio, dijo en voz baja. Esa casa no te pertenece. Le pertenece a la abuela, respondí. Yo solo la mantengo en pie. Sus ojos brillaron, pero bajo la furia, vi algo más. Vergüenza, quizás. Luego se dio la vuelta y salió, dejando el carrito atrás. Esa noche, me senté de nuevo en el porche, y la vieja bandera susurraba con el viento. Pensé en las palabras de la abuela, el deber te hace fuerte, no dura. ¿Estabas siendo dura o simplemente manteniendo la línea que ella me había confiado? En algún lugar dentro de esa pregunta, sentí que la historia daba un giro, como una marea que avanza sin pedir permiso. No habían terminado conmigo, y yo no había terminado con ellos. El verano trajo un calor que se pegaba al aire como sirope. La casa de la calle de los Almendros zumbaba con el sonido de las cigarras y los ventiladores de techo. Pasaba las mañanas lijando las barandillas del porche y las tardes terminando informes remotos para la base. Me decía a mí misma que por fin estaba en paz. Pero la paz, aprendí, solo es silencio hasta que alguien decide perturbarla. Fue un viernes cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta, mis padres estaban de nuevo en los escalones. Esta vez, no parecían desesperados. Parecían decididos. La camisa de papá estaba pegada a su cuerpo por el sudor. Mamá aferraba su bolso como un escudo. Espero que hayas tenido tiempo para pensar, dijo papá. Lo he tenido, respondí, y mi respuesta no ha cambiado. Él sonrió. De esa clase de sonrisa que esconde filos afilados. No nos dejas muchas opciones. Crucé los brazos.
La opción fue lo que tuviste hace 9 años cuando me echaste. Mamá se estremeció. La voz de papá se endureció. Somos familia. Esa casa debería quedarse en la familia. Ni siquiera vives aquí a tiempo completo. Vivo donde estoy destinada, dije. Pero esta casa es a donde la abuela quería que volviera, y pienso honrar eso. Caminó de un lado a otro del porche, secándose el sudor del cuello. Tu hermana se está ahogando en deudas. Si hubieras ayudado a pagar sus préstamos, no tendríamos que hacer esto. Ya he ayudado suficiente, dije en voz baja. He enviado dinero antes, y nunca lo he pedido de vuelta. Pero esta casa, esto no va de dinero. Va de respeto. ¿Respeto? Soltó una carcajada. ¿Crees que un uniforme te da respeto? No, dije, la forma en que vivo sí. Por un momento, algo parpadeó en sus ojos. Reconocimiento, quizás, o el recuerdo de quién solía ser antes de que la ira lo hiciera más pequeño. Luego, desapareció. La voz de mamá rompió la tensión. Por favor, Sofía, está embarazada. Está aterrorizada. No tiene lo que tú tienes. Yo no tengo mucho, mamá. Tengo disciplina y tengo un techo. Eso es todo. Mamá empezó a llorar. Papá se apartó, con la mandíbula apretada. Te arrepentirás de esto, dijo. Luego se fueron. 2 días después, encontré a mi hermana esperando en la entrada. Estaba sentada en el cofre de su coche, fumando un cigarrillo como si fuera lo único que la mantenía entera. Papá está perdiendo la cabeza, dijo antes de que pudiera hablar. Le hiciste quedar mal. Yo no le hice nada, dije. Él golpeó primero. Yo solo me mantuve en pie. Lanzó la ceniza a la grava. Está hablando de abogados. Dice que la abuela no estaba en su sano juicio. Estaba más lúcida que nunca cuando firmó esos papeles. Está malgastando su dinero. Quizás, dijo ella, con la mirada clavada en la casa. O quizás lo estás haciendo tú. Podrías venderla y nada de esto se pondría feo. La miré, viendo pedazos de mí misma en ella, los ojos cansados, el anhelo silencioso de ser vista. ¿Crees que no se pondrá feo después de eso? ¿Crees que vender la casa hace que la podredumbre desaparezca? Dejó caer el cigarrillo y lo aplastó bajo el tacón. Siempre te has creído mejor. No, dije, solo he intentado ser mejor que ayer. Se burló, se subió al coche y se fue. Esa tarde, recorrí el perímetro de la propiedad, escuchando a las ranas croar desde la zanja. Las campanitas de viento de la abuela cantaban una melodía lenta sobre mí. Me detuve en los escalones del porche, pasando los dedos por la barandilla desgastada. Mis costillas todavía me dolían por las fracturas de hacía meses. El dolor iba y venía, como un recordatorio de que la paz requiere mantenimiento. Cuando entré, vi la contestadora automática parpadeando. 5 mensajes nuevos, todos de papá, cada uno más fuerte que el anterior. Eres una egoísta. Le has dado la espalda a tu propia sangre. Te arrepentirás de avergonzar a esta familia. Los borré todos, pero el eco permaneció. Durante la semana siguiente, empezaron a ocurrir pequeñas cosas. El buzón estaba doblado. Un ladrillo yacía roto en el escalón del porche. Alguien arrojó latas de cerveza al jardín. Los vecinos dijeron que veían la camioneta de papá parada en la esquina por la noche. Motor en marcha, luces apagadas. Lo llamé una vez, solo una. Papá, por favor, no hagas esto. Exhaló en el teléfono, un sonido largo y frío. Entonces haz lo correcto. Lo estoy haciendo, dije. Por una vez. Colgó. Unos días después, pasé por el supermercado. La cajera, la señora Carmen, bajó la voz al cobrarme. Tus padres estuvieron aquí. Le están diciendo a la gente que le robaste a tu abuela. Me detuve, dejando mi cartera lentamente sobre el mostrador. ¿Dijeron eso? Dijeron cosas peores, susurró. La gente habla, Sofía, pero los que te conocen bien, saben la verdad. Asentí.
Gracias. Esa noche, me senté de nuevo en el porche, con un vaso de agua de Jamaica sudando en mi mano. Las luciérnagas parpadeaban por el jardín. Por un momento, parecía que nada malo podía pasar bajo una luz tan suave. Pero por dentro, la casa se sentía como un pecho hueco, silencioso, esperando otro golpe. Seguía reviviendo esa primera vez que papá levantó la mano hacía tantos años, no con un bate, sino con palabras. ¿Crees que ese uniforme te convierte en alguien? Y la respuesta de la abuela, desde otra vida. Solo le recuerda quién ya es. Lo susurré en voz alta, dejando que las palabras se asentaran, quién ya soy. A la mañana siguiente, llegó una carta certificada de un bufete de abogados de la ciudad, el de mi padre, por supuesto. Exigía la venta de la casa bajo una ley inventada de equidad familiar. Mi abogada se rió cuando se la mostré. No tiene fundamento legal, dijo. El testamento es irrefutable. Le di las gracias, pero la victoria se sentía vacía. Ganar una batalla legal significaba perder lo que quedaba de nosotros. Esa noche, mientras cerraba, noté la misma camioneta aparcada de nuevo bajo el almendro. Faros apagados, motor en marcha. Estuve a punto de llamar a la policía, pero algo me dijo que esperara. En su lugar, susurré hacia la oscuridad, abuela, evita que hagan alguna estupidez. El viento se levantó. La bandera ondeó 2 veces. Luego, la camioneta se fue. No sabía entonces que solo se iba para coger impulso para el siguiente golpe. El día que ocurrió, empezó como cualquier otro. Cielo azul, café en el porche. Estaba podando el seto junto al camino cuando vi de nuevo la camioneta de papá. La misma abolladura en el parachoques, la misma calcomanía descolorida. Se quedó junto al bordillo, con el motor rugiendo a bajas revoluciones. Luego se fue. Me dije que no era nada. Quizás solo estaba de paso. Pero el silencio que siguió al rugido del motor se sentía pesado, como el aire antes de una tormenta. Esa tarde, llamaron a la puerta con fuerza, con insistencia, de esa forma que no espera permiso. Cuando abrí, papá estaba allí, con los ojos rojos y la mandíbula apretada. Detrás de él, mamá se retorcía las manos. Ahora vamos a hablar, dijo. Papá, ¿así no? Me empujó para entrar. He dicho que vamos a hablar. El aire olía a cerveza y a coraje. Podía ver la tensión temblando en sus manos. Mamá susurró, Arturo, por favor. Pero él la apartó con un gesto. Siéntate, ordenó. No soy tu empleada, dije. Ya no puedes darme órdenes. Fue entonces cuando vio el testamento enmarcado sobre la chimenea, el documento que la abuela había firmado, montado cuidadosamente tras un cristal. Señaló. ¿Crees que ese papel te hace mejor que tu familia? No se trata de ser mejor, dije en voz baja. Se trata de lo que es correcto. Se acercó. Podrías haber ayudado a tu hermana. Podrías haber salvado a esta familia. Lo intenté, dije. Hace 9 años, lo intenté. Los siguientes segundos pasaron rápido. Agarró el bate que estaba apoyado cerca del perchero, el que el jardinero de la abuela había dejado la primavera pasada. Papá, dije, suéltalo. No lo hizo. El golpe me alcanzó en las costillas. El sonido fue nauseabundo, sordo, final. Me tambaleé contra la mesa, derribando un marco de fotos. El dolor explotó bajo mi brazo. La habitación se inclinó. Mamá gritó, para. Para. Él levantó el bate de nuevo, con los ojos desorbitados. Algo dentro de mí, un instinto de entrenamiento, tomó el control. Me agaché, empujé la mesa entre nosotros y grité, mamá, llama al 911. Pero ella se quedó paralizada, con las manos temblando y los ojos abiertos de terror. Cogí mi teléfono, pulsando el botón de emergencia. La voz del operador crepitó, 911, ¿cuál es su emergencia? Apenas podía hablar. Agresión. Mi padre, envíen a alguien ya. Papá soltó el bate como si se diera cuenta de dónde estaba, de lo que había hecho. Pero era demasiado tarde.
Cuando llegaron las sirenas, el mundo parecía irreal, luces rojas parpadeando contra el porche blanco, vecinos de pie en las sombras. La policía estatal llegó primero, luego la policía naval de la base, llamada automáticamente cuando mi identificación coincidió con su sistema. Estaba sentada en los escalones, agarrándome las costillas, cuando uno de ellos, Mendoza de nuevo, corrió hacia mí. «Capitana Ramírez, ¿está bien?» «Solo un golpe», jadeé. Se volvió hacia mi padre. «Señor, aléjese de ella». Papá parpadeó, confundido. «Capitana, ¿qué?» La voz del oficial Mendoza se endureció. «De la Armada de México, señor. Acaba de agredir a una oficial comisionada». El silencio que siguió fue absoluto. El rostro de papá perdió todo el color. Mamá empezó a sollozar. Lo esposaron con cuidado. Nadie quería agravar la situación, pero el peso del momento era denso mientras lo conducían hacia la patrulla. Miró hacia atrás, a mí, con los ojos vacíos. «¿Llamaste a la patrulla?» «Para tu propio padre». Tragué saliva. «No, papá. Tú los llamaste cuando levantaste ese bate». Mamá intentó seguirlo, llorando, pero Mendoza la detuvo. «Señora, por favor, espere aquí». Cuando se fueron, el jardín se sintió vacío y enorme. Me apoyé en el poste del porche, cada respiración me cortaba las costillas. Un paramédico se arrodilló a mi lado, me tomó el pulso y dijo en voz baja: «Necesitará radiografías». «Lo sé», dije. «He pasado por cosas peores en el mar». Él sonrió débilmente. «No del tipo que viene de la familia». En el hospital, bajo el brillo de las luces fluorescentes, miré al techo mientras el médico me vendaba. 2 fracturas. Un hematoma del tamaño de una toronja. «Se curará», dijo. Intente no moverse mucho. No sabía lo difícil que era quedarse quieta cuando todo por dentro también se estaba rompiendo. El detective Soto vino a tomar mi declaración. Era de mediana edad, con ojos cansados y buen corazón. «Capitana Ramírez», empezó. «¿Quiere presentar cargos por lesiones calificadas?» Dudé. La palabra, papá, resonaba contra cargos, como un tambor de guerra. «Todavía no lo sé», dije. «Es mi padre». Soto asintió. «Y usted es su víctima. Tómese su tiempo». De vuelta a casa al día siguiente, el salón parecía la escena de un crimen. Lámpara rota, mesa astillada, cristales por todas partes. La foto de la abuela se había caído pero no se había roto. La recogí, la enderecé y susurré: «Hice lo que me habrías dicho», me mantuve firme. Los vecinos volvieron a pasar, algunos ofreciendo condolencias, otros, curiosidad apenas disimulada. Don Carlos dejó una cazuela de mole en el porche y murmuró: «Nunca pensé que Arturo tuviera eso dentro». No respondí. Estaba demasiado cansada para chismes. Esa noche, me senté en el mismo porche donde todo empezó, con las costillas bien vendadas, bebiendo un té de manzanilla. La bandera sobre mí ondeaba con el viento cálido. En la distancia, la bocina de un tren resonó, solitaria y grave. Sonó el teléfono. Era mamá. Su voz temblaba. «Lo están procesando en el municipio. No para de preguntar por ti. Dice que no era su intención». «Lo sé», dije suavemente. «Pero la intención no repara las costillas». Silencio, luego un susurro. «Pensaba que todavía eras una niña. No sabía en quién te habías convertido». «Podría haber preguntado», dije. Solo tenía que preguntar. Ella sorbió por la nariz. «¿Lo perdonarás?» «Lo intentaré», dije. «Pero no esta noche». Después de colgar, me quedé sentada escuchando a los grillos, sintiendo el dolor bajo los vendajes. No sentía venganza. Era algo más silencioso, más pesado. Ni triunfo, ni lástima, quizás solo la verdad. La casa era mía. Las cicatrices eran mías. Y también lo era la elección de qué tipo de persona sería después de esto. Cuando el viento sopló a través de las bugambilias,
casi pude oír de nuevo a la abuela. No dejes que el dolor te vuelva cruel, Sofía. Deja que te haga sabia. Así que respiré, y por primera vez en años, no me sentí sola. La casa permaneció en silencio después de esa noche. Demasiado silenciosa. Incluso el tic-tac del reloj en el pasillo sonaba como pasos que se negaban a irse. Los peritos volvieron a la mañana siguiente para tomar fotos de seguimiento. Educados pero eficientes. Metieron el bate en una bolsa de pruebas, buscaron huellas y dejaron una copia del informe en la mesa de la cocina, junto a la lata de té de la abuela. Cuando se fueron, preparé café y me quedé mirando el vapor que salía de la taza. Había visto escenas del crimen en el extranjero que parecían más ordenadas que mi salón. El fiscal del Ministerio Público llamó 2 días después. Capitana Ramírez, presentaremos cargos por lesiones calificadas y violencia familiar. Como usted es oficial, la oficina jurídica de la zona naval también podría abrir una investigación paralela. Entendido, dije. Las palabras sonaban extrañas en mi boca. Mi padre, mi agresor, el mismo hombre, 2 títulos. Mamá llamó esa tarde. No dijo hola. Lo ficharon en el municipio. Le quitaron el cinturón. Sofía, está humillado. Mamá, yo no lo metí ahí. Lo hizo él mismo. Ella suspiró. Pregunta si retirarás los cargos. Me froté las costillas, todavía doloridas bajo los vendajes. No puedo detener el proceso del Estado, pero no pediré más de lo que sea justo. Su voz se quebró. Él ya no sabe lo que significa justo. Un capellán de la Armada vino al porche esa semana. El padre Javier, de pelo gris y piel curtida por el sol. Traía 2 cafés. El mando se enteró de lo que pasó, dijo. ¿Estás bien? Estoy respirando, dije. Él asintió, sentándose a mi lado. Sabes, perdonar no consiste en dejar que alguien vuelva a entrar en casa. Consiste en no dejar que viva gratis en tu cabeza. Sonreí débilmente. La abuela solía decir casi lo mismo. Él sonrió. Entonces era una buena maestra. Nos quedamos allí un rato, con las cigarras llevando la mayor parte de la conversación. Antes de irse, dijo. Elijas lo que elijas, asegúrate de que te deje más ligera, no más pequeña. 2 semanas después, el secretario del juzgado me envió por correo la citación para la audiencia. Me presenté de uniforme, azul marino, impecablemente planchado, las medallas relucientes. Papaya estaba sentado en la mesa de los acusados, con la misma chamarra de trabajo que había llevado a todos mis partidos del instituto. Cuando me vio, se le cayeron los hombros. Mamá no me miraba. El juez leyó la documentación e hizo preguntas de rutina. Luego me miró. Capitana Ramírez, desea hacer una declaración. Me puse de pie. Su señoría, no quiero que mi padre vaya a la cárcel. Solo quiero que deje de venir a por mí. Me gustaría una orden de restricción y una restitución por los daños a la propiedad. Eso es todo. El abogado de papá se inclinó para susurrarle, pero papá levantó una mano. Tiene razón, murmuró. Estaba borracho, enojado. No es excusa. El juez asintió. Restitución concedida. Orden de restricción de 12 meses. El mazo cayó. Caso cerrado. Al salir del juzgado, mamá pasó a mi lado rozándome, con los ojos húmedos. Susurró, gracias. Papá no habló. Solo se detuvo junto a la puerta, como esperando que alguien le dijera qué hacer a continuación. De vuelta en casa, me quité la chaqueta del uniforme y la colgué junto a la foto de la abuela. La casa olía a pintura y a limpiador de limón, por fin había reparado lo que él había roto. Aún así, dejé la abolladura en el marco de la puerta intacta, un recordatorio de que la fuerza no es lo mismo que la dureza. Los vecinos pasaban de vez en cuando. Don Carlos arregló la barandilla, la señora Carmen trajo pastel. Las pequeñas amabilidades importaban. Llenaban el silencio que seguía a la ira. Por la noche, me sentaba en el porche con una manta, viendo cómo las luces de los coches que pasaban se desvanecían en la oscuridad. A veces,
imaginaba a papá sentado en algún lugar de su taller, con la radio baja, intentando averiguar cómo empezar de nuevo a los 62 años. Una tarde, volvieron a llamar a la puerta, esta vez con suavidad. Al abrir, mi hermana estaba allí, con los ojos enrojecidos. Parecía más pequeña, más delgada. ¿Puedo pasar?, preguntó. Por supuesto. Entró lentamente, tocando las paredes como si midiera lo que había perdido. Papá no duerme. No para de decir que golpeó a una capitana, no a su hija. Golpeó a las dos, dije en voz baja. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Quiere disculparse. Mamá también. No saben cómo. No estoy preparada, dije. Pero tampoco voy a cerrar la puerta. Ella asintió. Es más de lo que se merece. Le serví un café. Nos sentamos en la mesa de la cocina durante casi una hora, hablando de cosas pequeñas, sus hijos, el jardín, las recetas de la abuela. Cuando se fue, me abrazó con fuerza. Tienes su coraje, susurró. Quizás, dije. O quizás solo me lo prestó el tiempo suficiente. Esa noche, saqué una de las cartas de la abuela que había guardado sellada durante años. Sofía, si alguna vez se vuelven contra ti, recuerda quién eres. El mar te enseñará paciencia. El hogar la pondrá a prueba. No confundas el perdón con la rendición. Quiérelos, pero mantente en pie. Repasé la tinta hasta que las palabras se volvieron borrosas. Fuera, la bocina de un tren se deslizó a través de la oscuridad, constante y grave. El mismo sonido que había oído la noche del ataque. Solo que ahora, no sonaba solitario. Sonaba a movimiento hacia adelante. Una semana después, recibí un pequeño sobre por correo, un cheque del Estado por la restitución, 76.000 pesos. Lo coloqué, sin abrir, en la Biblia de la abuela. Algunas deudas no necesitan cobrarse. Pasé ese fin de semana repintando la barandilla del porche de blanco, capa por capa, hasta que la madera pareció nueva. Cada pincelada se sentía como reclamar un pedazo de paz. Cuando terminé, me recosté en la mecedora, con las costillas doliéndome ligeramente, y observé cómo el sol se ocultaba tras los almendros. Las luciérnagas parpadearon por el jardín, un saludo silencioso de la noche. Susurré, ya está hecho, abuela. Se hizo justicia, se restauró el silencio. El viento movió la bandera sobre mí, constante y lento, y por primera vez en meses, no sentí que estuviera esperando el siguiente golpe. Por fin estaba quieta, no por miedo, sino por elección. El otoño llegó temprano ese año. Las hojas en la calle de los almendros se tiñeron de color latón, y las mañanas traían ese aire limpio y fresco que siempre me recordaba al chocolate caliente de la abuela en la estufa. La casa parecía tranquila de nuevo. Pintura brillante, ventanas arregladas, flores floreciendo en el frente. Solo la abolladura en el marco de la puerta permanecía, una pequeña cicatriz dejada a propósito. Me dije a mí misma que mantenía la historia honesta. Entonces, una tarde, llegó un sobre sencillo. Sin remitente. Dentro había una nota corta, con la letra de papá. No merecemos tu perdón, pero tu madre reza por él todas las noches. La abuela te crió bien. Espero que estés a salvo. La leí 2 veces, luego la doblé cuidadosamente en la Biblia, junto al cheque de la restitución. Por primera vez en meses, el dolor en mis costillas no era solo de la fractura. Era de algo que se estaba curando por debajo. 2 semanas después, conduje hasta el centro comunitario del municipio donde papá hacía su servicio comunitario. Los pasillos olían a desinfectante y cera para suelos. Lo encontré trapeando cerca del puesto de enfermeras. Se veía más pequeño, con los hombros encorvados, el pelo más canoso. Cuando me vio, el trapeador se congeló en su mano. Sofía, dijo. Mi nombre sonaba desconocido en su boca. Hola, papá, dije. ¿Te mantienes ocupado? Asintió, con los ojos brillantes. El juez dijo que lo necesitaba. Que el trabajo ayuda con el coraje. Y lo hace. Logró reír. Algunos días, no todos. Nos quedamos allí, en ese pasillo aséptico,
con el zumbido de las luces fluorescentes sobre nosotros. No tenías que venir, dijo. Lo sé, dije. Por eso lo hice. Nos sentamos en el patio de atrás, él bebiendo café de una máquina expendedora, yo sosteniendo el mío sin tocar. Se miró las manos. Veo tu cara cada vez que cierro los ojos. No sé qué me pasó esa noche. ¿Estabas enojado?, dije. Llevas mucho tiempo enojado. Asintió. Pensé que te fuiste para fastidiarme, para demostrar que eras mejor. Me fui para sobrevivir, dije. Para encontrar una manera de ser yo misma. Levantó la vista, la vergüenza y el orgullo luchando en sus ojos. Cuando ese marino te llamó capitana. Sentí como si estuviera mirando a la hija de otra persona. Sigo siendo tuya, dije, solo que más mayor, más difícil de romper. Se rió por la nariz. Supongo que son buenas noticias. Luego, más bajo. Lo siento, Sofía. Le creí. Esa noche, conduje de vuelta a la casa de la abuela. La luz del porche se encendió automáticamente, cálida y constante. Me senté en los escalones, pensando en lo fácil que la ira puede sobrevivir a la razón, y en lo difícil que es arrancarla de raíz. Unos días después, llamó mamá. Ha estado diferente desde que lo visitaste, dijo. Más tranquilo. Me pidió que plantara bugambilias de nuevo. Bien, dije. A la abuela le gustaría. ¿Vas a venir a cenar el domingo? Dudé. Todavía no, pero pronto. El invierno se instaló. Volví al servicio activo, papeleo, equilibrando la vida en la armada y las reparaciones en la calle de los Almendros. Mi hermana pasaba a veces con sus hijos. Corrían por el porche mientras yo preparaba chocolate caliente. Una tarde, me entregó una foto de la abuela, joven, frente a los mismos escalones del porche. Estaría orgullosa, dijo mi hermana. De todos nosotros, espero, respondí. Ella sonrió. Incluso de papá. Especialmente de papá, dije. Cuando llegó la primavera, visité la tumba de la abuela. La hierba estaba corta y brillante, la lápida limpia. Coloqué una pequeña bandera de la Armada de México junto a su nombre. El viento era suave ese día, de esos que transportan aromas en lugar de sonidos. Dije en voz baja. Tenías razón. El perdón no es rendición. Es libertad. Y juro que sentí como la brisa cambiaba, como si me diera su aprobación. Más tarde esa semana, volví a la base para una ceremonia. Nuevos cadetes prestando juramento. Mientras levantaban la mano derecha, sentí una extraña paz asentarse en mí. Deber, familia, perdón. Todos parecían parte del mismo tejido, solo que con hilos diferentes. Después, una joven cadete preguntó. ¿Mi capitana, alguna vez se arrepiente de haberse alistado? Sonreí. No. Es lo único que me enseñó quién soy. Y a perdonar a quien fui. Ese domingo, volví a casa temprano. El porche estaba lleno de sol, el aire dulce con el aroma a jazmín. Sonó el teléfono. El número de papá brillaba en la pantalla. Sonaba vacilante. Capitana. Perdón, Sofía. Cenamos a las 6. Hay de sobra si gustas venir. Me reí suavemente. Llevaré pastel. Cuando colgué, miré hacia el horizonte, el cielo se teñía de oro sobre los almendros. Las campanitas de viento de la abuela tintinearon con la brisa. Susurré. Tenías razón otra vez, abuela. El mar enseña paciencia. El hogar enseña misericordia. Y por primera vez en una década, no sentí que la casa fuera solo mía. Era nuestra. Desordenada, con cicatrices, pero todavía en pie. La ira puede construir muros, pero el perdón abre puertas que el orgullo mantiene cerradas. A veces, la mayor venganza es simplemente vivir en paz y dejar que el amor regrese a su debido tiempo. Si alguna vez has sido herido por tu familia, respira hondo antes de cerrar la puerta para siempre. Comparte tu historia. Perdona donde puedas. Y si esta historia te ha conmovido,
suscríbete y quédate con nosotros en Línea de Honor, donde cada cicatriz tiene una lección y cada historia encuentra su hogar.